Buenos días, Ecomundo. Ojalá 4RD, martes 9 de febrero del 2016. Las bolsas mundiales entraron en un día muy pálido que para muchos analistas de bolsa se considera una jornada negra. Las presiones bajistas procedentes del petróleo y el deterioro de la confianza de los inversionistas europeos llevó, junto con la sequía de los datos macro en Estados Unidos recientes, a una caída de las bolsas, sobre todo en Estados Unidos y Europa, ya que en Asia la bolsa china, que es la principal bolsa en ese ámbito, pues estaba cerrada por la celebración del nuevo año. Mientras los precios del petróleo descendieron, como vamos a ver en los mercados mundiales. El Dow Jones se redujo 1,10%, mientras el Standard & Poor's 500 se redujo 1,42% y el índice compuesto de Nasdaq se redujo 1,82%. Y es importante destacar que aún las empresas tecnológicas, que han sido las empresas de mayor dinamismo y crecimiento en sus acciones en las bolsas, han estado disminuyendo. Y esto es un indicador de la situación que está atravesando en este momento el inicio del 2016. Los operadores del parqué neoyorquino se desenvolvieron en medio del pesimismo de los mercados por una nueva reducción de los precios del petróleo y ciertos temores a la posibilidad de una mayor desaceleración de la economía global y de la economía norteamericana en particular. Y Wall Street se sumó así a la oleada de ventas que ocurrió en las principales bolsas europeas. Mientras tanto, el petróleo de Texas se disminuyó un 3,88% hasta 29,69. El petróleo del Brent se redujo 3,55% hasta 32,85. Es decir, que el de Texas está por debajo de los $30 de nuevo. Es decir, que estamos viendo una nueva jornada bajista en las bolsas y el miedo a la incertidumbre, a lo desconocido, y es una de las características que se produce en el mercado cuando hay una aversión al riesgo, de acuerdo a los indicadores. Y esta situación se viene presentando sobre todo a finales del 2015, pero que se ha exacerbado desde inicio del 2016. Y en el tema de Europa, los temores reavivados sobre el sector financiero, desde la banca italiana hasta la griega, pasando incluso por el Deutsche Bank, que es el banco más sólido de la economía más importante de la eurozona. Y esto llevó este lunes a los mercados de acciones de la Unión Europea a registrar su peor jornada en 6 meses. En Europa encabezó las caídas la bolsa de Atenas, que se dio un 7,8%, y su cotización por debajo de mínimos de la crisis registrados en el 2015. La principal bolsa de la eurozona, el DAX de Frankfurt, se redujo 3,3%, su nivel más bajo desde octubre del 2014, y el IBEX español se redujo 4,4% y tocó mínimos desde el 23 de julio del 2013. Además, sufrió su peor sesión desde agosto del año pasado. El FTSE de Londres se redujo 2,71% y el CAC parisino se redujo 3,2% y quedó en el nivel más bajo desde diciembre del 2014, mientras el FTSE de Milán se redujo 4,69%. Por otro lado, el índice Centix de confianza de los inversionistas europeos se ha desinflado en el mes de febrero mucho más de lo esperado, desde 9,6 en enero hasta 6 puntos, por debajo de los 7,6 que esperaban los analistas. Es decir, que de 9,6 de enero disminuyó hasta 6 puntos. Los inversores temen la posibilidad de que la desaceleración de la economía global y de la economía norteamericana se pueda convertir en una recesión y lo expresan deshaciendo posiciones en bolsa, y esto lleva a plantear
a estos inversionistas a llevar su dinero a activos más seguros, como los bonos estadounidenses o los alemanes y el oro. La consecuencia de este movimiento es la sacudida bursátil más fuerte de los últimos meses, solo superada por el pinchazo bursátil de finales de agosto, cuando se operó en la bolsa china y a partir de ahí tuvo un impacto en las bolsas mundiales, cuando los principales índices se desplomaron un 5%. Las pérdidas en las bolsas fueron acompañadas de este escape a los activos considerados seguros. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayó a su menor nivel en un año y el rendimiento de estos bonos cayó a 1,736%. Y este nivel que cayó el pasado, en el día de ayer, el pasado lunes, es el menor nivel desde febrero del 2015. Y el rendimiento de los bonos del Tesoro baja cuando el precio de los bonos sube. Y este es un dato importante que muestra la aversión a riesgo y cómo los capitales fluyen hacia los bonos del Tesoro, tanto norteamericanos como alemanes, mientras que los precios del oro, que es otro de los valores refugio, subieron más de 3,5% hasta $1,197,90 la onza y acumula un alza de 13% en este año. Ha habido un incremento en India y China, dos de los mayores consumidores, y esto lo habíamos comentado en Ecomundo la semana pasada. Los movimientos son parte de esta versión generalizada que ha castigado con particular dureza a las empresas que están más sujetas a los vaivenes de la economía mundial y a los precios del petróleo. Existe la percepción de que la desaceleración es fuerte y que no existe un nivel de crecimiento apreciable. El Dow Jones y el Standard & Poor's 500 registran declives de 8% y 9,3% respectivamente en lo que va del año, ante el derrumbe de los precios del petróleo y el enfriamiento de la economía global, que me parece una caracterización mucho más ajustada. Por otro lado, Goldman Sachs el banco de inversión plantea que no ve una perspectiva económica tan incierta que pueda llegar a una recesión como se está percibiendo en los mercados. Y de acuerdo a las informaciones que ellos manejan, el riesgo de que se produzca una gran quiebra en las economías industrializadas se sitúa tan solo en el 25% en los próximos 4 trimestres. El riesgo se incrementa ligeramente para los próximos 2 años hasta el 34%. La debilidad que está mostrando el mercado para Goldman Sachs brinda una oportunidad ajustada al riesgo para aquellos que se atrevan a desafiar los sombríos pronósticos del mercado sobre la economía mundial. Pero es interesante cómo Goldman Sachs, que ve que los pronósticos de la economía mundial no presentan signos apreciables para tornar la desaceleración y el enfriamiento de la economía global en una recesión, al mismo tiempo habla de los sombríos pronósticos del mercado a nivel global. El hecho es que estamos viendo elementos preocupantes, signos preocupantes que expresan los propios organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en torno a sus planteamientos de indicadores de crecimiento para el 2016 y el 2017. Otro dato, ya que las causas no presentan referencias diarias procedentes de China, y más con el cierre de la bolsa en China por la celebración del año, pero en las últimas 2 semanas lo que ha habido es fuertes inyecciones de capital hacia el Banco Central de China, y China es el epicentro del actual enfriamiento de la economía mundial. Y la mirada de los analistas se han vuelto sobre el dato de las reservas hecho público el pasado domingo por las autoridades chinas.
de que solo en enero las reservas en moneda extranjera del Banco Central chino bajaron en casi 100.000 millones de dólares hasta 3,2 billones de dólares. Aunque el dato está en línea con las previsiones de los principales analistas, es un factor más de preocupación para los inversionistas. Y sobre este dato hemos estado comentando en Ecomundo, y aunque las reservas se mantienen altas, no es menos cierto que para mantener el yuan en los niveles actuales, resulta cada vez más cuesta arriba estas inyecciones masivas de capital, y a las devaluaciones que han estado planteándose sobre el yuan, es posible que en algún momento haya que dejar flotar la moneda, con lo cual se acentuaría la competencia entre las monedas y podría desatar una guerra de divisas. De manera que el año 2016 vuelve a ser un año de preocupación, sobre todo con este inicio, de reducción de las previsiones de crecimiento y de enfriamiento de la economía global. Y todo pareciera indicar que para los analistas que habrá nuevos recortes para las estimaciones de crecimiento que presentan los informes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para el mes de abril. Y estos temores de una desaceleración también se están presentando en torno, como hemos comentado, a la economía norteamericana y a la zona euro, que se ha beneficiado, en el caso de la zona euro, de la depreciación de su moneda, pese a que se ha incrementado la presión deflacionaria mundial. Y el futuro de China asusta a inversionistas y analistas, mientras que el boom de las commodities y el petróleo ha llegado a su fin. Y hemos comentado este tema en Ecomundo, pero sigue siendo motivo de mucha reflexión y de mucho análisis entre los diferentes analistas, bancos de inversión, economistas de todo el mundo, en torno a cómo está repercutiendo la desaceleración de China en términos del enfriamiento de la economía mundial. Lo que sí es un hecho claro es que el boom de las commodities y el petróleo ha llegado a un fin, y desde hace prácticamente un año ha habido una descendente situación en los precios y caída, y que las economías emergentes han entrado en una situación de desaceleración en términos generales, y en el caso de Rusia y de Brasil en una situación de recesión. Y lo importante en este caso es cómo esta desaceleración de la economía china, que lleva el pronóstico del Fondo Monetario Internacional a 6,3%, de 6,9% que estimaron las autoridades chinas para este año 2015, lo que se está viendo es qué repercusiones tiene esto en la reducción de la tasa de crecimiento global, dadas las disminuciones que se han registrado en las importaciones y una menor demanda de materias primas de las esperadas, llevada a un nivel de desaceleración mayor de las exportaciones de los países emergentes. Y este es un punto sumamente importante, ya que esta década dorada de crecimiento de los precios pues se ha agotado y está afectando de manera muy importante a las economías emergentes, de manera particular a América Latina y a otros países que dependen de las materias primas que ha demandado China, el gigante asiático, como parte de su proceso de crecimiento. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá, a continuar analizando todos estos datos de inicio del año de 2016, de enfriamiento de la economía global y de reducción de los principales índices e indicadores de las bolsas mundiales y del intercambio internacional y de reducción del comercio global. Cita cultural, no le cambie.